¿Cómo están? Bienvenidos a estas entrevistas muy focalizadas y temáticas que hacemos en CNN y Chilevisión. Hoy día estamos con Mario Melín. Mario Melín es el presidente de la Asociación de ELEAM de Chile. ¿Qué son las ELEAM? Son los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. Y si es que hay un sector que no ha sido lo suficientemente abordado, observado respecto de la pandemia, han sido en gran medida los adultos mayores. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a CNN y Chilevisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? ¿Cuántas personas abarcan estos ELEAM alrededor del país y qué tanto han tenido un enfrentamiento quizás desproporcionadamente castigador en torno a los cuidados que hay que tomar en la pandemia? Mira, son alrededor aproximadamente, son 950 ELEAM con resolución sanitaria, de los cuales abarcan aproximadamente a 25.000, 30.000 personas. Eso es más o menos el tema. Y con respecto a lo segundo, esto, bueno, ha sido castigador de parte de la institución que a nosotros nos regula, que es el Ceremi Salud. No hemos podido tener un trabajo en conjunto, que es lo que nosotros hemos solicitado. Estamos con la voluntad de hacer eso. Hemos tenido algunas conversaciones con la Ceremi, pero la verdad es que sigue manteniéndose bajo la misma lógica las fiscalizaciones que hoy día tenemos. Entonces, lamentablemente hoy nos sentimos de alguna manera un poco vulnerables, dado que tenemos toda la responsabilidad, todas las ganas también de poder hacer el mejor trabajo posible, pero lamentablemente esta pandemia nos ha atacado de la forma más insospechadamente posible, y eso lamentablemente ha logrado que nos sintamos solos. Dado a estas situaciones que nos hemos unido, hemos creado esta red y hemos trabajado en conjunto, siendo también Senama una parte importante que nos ha escuchado, por lo menos, porque ellos no son el ente que nos regula a nosotros, pero sí nos ha escuchado y nos ha ayudado en ciertos aspectos que hoy día son fundamentales para seguir funcionando en general. A ver, Mario, explícanos un poquitito en qué consiste esta fricción o este desapego o descoordinación que tú hablas con las seremías de salud. ¿Qué falta, qué se necesita? ¿Cuál es la coordinación que tú estás pidiendo? Bueno, desde un principio nosotros nos hemos tratado de acercar a la Ceremi Salud. En un principio fue a través de la misma Ceremi, en este caso la señora Paula Labra, y la idea era que hiciéramos un trabajo en conjunto, o sea, no que fueran a fiscalizarnos y aprovecháramos estos recursos del Estado, en el fondo, que hoy día están con profesionales de salud, como por ejemplo epidemiólogos, enfermeras, que hoy día sí van a fiscalizar las residencias de adulto mayor, pero que no fuera una fiscalización punitiva, porque efectivamente nosotros sí podemos tener algunos errores, y en ese sentido nosotros no le vamos a quitar un poco el poto a la jeringa, pero sí lo que queremos es tratar de lograr que nos enseñen y que hagamos un trabajo en conjunto con cómo cuidamos a los adultos mayores, porque finalmente acá el problema no es el ELEAM propiamente tal, ni tampoco la Ceremi de Salud. Acá el problema es el adulto mayor, que si entra este virus a una de las residencias, esta residencia lamentablemente se va a ver afectada, y los afectados van a ser los adultos mayores, los familiares, que no van a poder despedirse de sus padres en el fondo, y finalmente todos perdemos en este sentido. Y es ahí cuando nosotros le decimos a la Ceremi: trabajemos en conjunto, veamos las posibilidades, busquemos las estrategias necesarias para saber qué hacer en caso de que un virus o de que el virus entre a esta residencia. Hacemos divisiones, ¿cómo podemos hacer? Porque todas los ELEAM son todos diferentes, todos tienen infraestructuras diferentes. Ni un ELEAM estaba preparado para esto, y en la medida que ha avanzado el tiempo, efectivamente nosotros tenemos mucho más conocimiento de cómo enfrentar esta situación, pero en un principio nos llegaron, como te comentaba, los protocolos vía mail, los cuales nosotros teníamos que adaptar constantemente de acuerdo a las necesidades de cada ELEAM. Y en ese sentido nadie estaba preparado. A todos nos tocó por sorpresa, y claramente los ELEAM que fueron los primeros contagiados se vieron muy afectados. Muchos de esos cerraron,
no pudieron aguantar la presión social, la presión familiar, no supieron cómo también enfrentar esto con los familiares y con la autoridad sanitaria tampoco. Porque en definitiva el Seremi Salud lo único que hacía era ir a fiscalizar y colocar multas que hoy día no estamos en condiciones ni siquiera de cancelarla, hoy día de pagarla. Déjame hacerte una pregunta, Mario, que tiene que ver con cuál es la relación que se produce en términos normales, o sea, olvídate de la pandemia, entre la familia y el adulto mayor que es dejado en una de estos establecimientos. Y, como segunda variable, ¿cómo cambia esa relación cuando tú tienes la pandemia y tienes todos los protocolos de confinamiento generales que hay? Olvidándonos de la pandemia en términos generales, las residencias de adulto mayor de partida tienen el acceso libre para que puedan visitar a sus residentes, por lo tanto el control es mucho mayor. Obviamente esto tiene un grado de confianza, un grado de profesionalismo que cada LEAME entrega. Por otra parte también cada residencia de adulto mayor tiene servicios diferentes y eso depende mucho de los valores que cobren, dónde estén ubicadas, por ejemplo. Y en ese sentido, cada familia es la que busca cuál es el mejor servicio y hasta dónde pueden cancelar por un servicio como este. Los servicios en general del adulto mayor son más o menos los mismos. Los familiares pueden sacar a sus padres de la residencia, pueden tener un control necesario y también hay una cercanía con las casas de reposo, con los dueños, con los trabajadores, en las fiestas típicas, celebraciones de cumpleaños, etcétera. Entonces, en general, es algo bien familiar que se va dando en esta residencia. Y cuando entró la pandemia en Chile, esto cambia porque de partida nosotros en marzo, ya llevamos más de 5 meses en confinamiento, la autoridad sanitaria nos prohíbe el ingreso de las visitas por una cuestión lógica y obviamente que todo cambia. Los familiares depositan la confianza 100% en las residencias. Muy pocos sacaron a sus padres de las residencias, por lo tanto creo que la confianza está. Y en la medida que esto ha ido avanzando y que el COVID en algunas residencias estuvo ingresando, nos dimos cuenta de cómo teníamos que informarle esto a los familiares de acuerdo al día a día de lo que iba sucediendo, porque esto va cambiando. Esta pandemia, si a lo LEAME algo le enseñó, es que nada es seguro, y que en definitiva lo más importante es tener una buena relación con la familia porque aquí nos vemos todos afectados, trabajadores, ahora, familiares, perdón, Mario, pero en ese punto, ¿cómo se resiente de alguna manera la relación familiar cuando tú tienes durante 5 meses, como señalaste, la imposibilidad de que los parientes vean a ese adulto mayor? Ese adulto mayor, ¿qué le pasa cuando el pariente no llega, el hijo, la hija, los nietos, lo nota? Son mayormente personas que están afectados también por otras discapacidades que eventualmente no pueden distinguir si es que alguien vino o no vino a visitarla. ¿Qué tanto le impacta a un adulto mayor que no pueda recibir una visita? Mucho. Yo te diría que es tan o más demandante de lo que es la misma pandemia propiamente tal. La depresión que hoy día tienen los adultos mayores en las residencias es grande. Las familiares que están afuera también. Esto es como en algún momento fue la Copa Libertadores. Llegábamos a la final, pero no la podíamos tocar. En general era muy difícil que un adulto mayor no se resienta, independiente que muchos tienen Alzheimer o tienen enfermedades de base, otros postrados, pero el cariño y el amor que un papá o un hijo se tienen, eso no lo puede, nadie se lo puede entregar. Y en general los adultos mayores han bajado de peso, tienen una depresión, están más tristes, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con la autoridad también en busca de retomar las visitas. Y eso, bueno, no se ha dado, esperemos que se dé pronto, porque es una necesidad grande. Si los abuelos no fallecen del COVID, van a fallecer de pena. Y eso también es un tema que hay que tratarlo urgentemente. Sí, finalmente te quiero preguntar, Mario, por un punto bien específico que es el que tiene que ver con, por ejemplo, lo que se viene ahora, las festividades, cuando hay situaciones que
claro, no ocurren todos los días, sino que ocurren muy esporádicamente, pero que son la instancia probablemente, la Navidad, las fiestas patrias, la instancia en que se pueden juntar familiares con las personas que tienen en estos establecimientos. ¿Cómo se protocoliza eso? ¿Qué tienen que hacer los establecimientos? ¿Tienen todas los insumos, la infraestructura posible para establecer algún tipo de situación? Se está hablando ahora, por ejemplo, de que no puede haber en una casa más de 5 parientes adentro, 5 personas adentro y 10 personas al aire libre. ¿Cómo lo hacen en ese caso los establecimientos que reciben adultos mayores? No, hoy día no tenemos ninguna posibilidad de visita, están prohibidas. Eso es por una ordenanza, o sea que hoy día en general no tenemos ninguna posibilidad de recibir y de hacer una fiesta, entre comillas, con los familiares y los adultos mayores. Solamente la podemos hacer en forma interna con los trabajadores, manteniendo obviamente el distanciamiento social. En una residencia es complejo mantener un distanciamiento social, pero es tratar de mantener de alguna manera la normalidad para los adultos mayores que si bien están adentro, algunos conocen un poco más de la situación que está pasando, otros se extrañan mucho a sus familiares y nos preguntan constantemente cuándo los van a ver. Y por otra parte, hoy día no existe ninguna posibilidad porque seguimos como con esta limitación de visita. No sé hasta cuándo, y eso es lo más lamentable porque muchos familiares nos preguntan ¿cuándo podemos volver a ver a mi papá? ¿Podré volver a verlo en Navidad? ¿Podré volver a verlo en Año Nuevo o el 18 de septiembre? Y no tenemos respuesta hoy día, una respuesta clara que entregarle, y eso nos afecta. Así es que lamentablemente hoy día la única forma hoy día de establecer este lazo, entre comillas, es a través de vía Zoom, de todas estas redes, y no tenemos otra alternativa, lamentablemente. Y estas redes, estas Zoom y todo lo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿están implementadas en todos los LEAM, en todos los establecimientos? En la gran mayoría sí. Hoy día obviamente que el tema de las redes sociales a través de un celular o todo este tipo de cosas son mucho más fáciles, pero no es lo mismo. Obviamente que el adulto mayor mucho no lo entiende, otros no saben cómo actuar ante una cámara, ante una pantalla, un computador. Entonces, en realidad, los que entienden un poco más sí tienen mayor relación, pero en general no es lo mismo, obviamente, que mantener tener un abrazo con tu padre, con tu madre, no es lo mismo. Así que, lamentablemente, hay adultos mayores que reaccionan de buena manera, pero otros que obviamente no conocen y salen de la situación, en el fondo, de estar en esta pantalla, por más que nosotros queramos hacerlo. Pero bueno, la gran mayoría de los LEAM tratan de tener alguna reacción. Apoderados también llevan estos tablets o computadores, residencias que también tienen. Se han hecho trabajos con universidades, con la Universidad del Desarrollo, para hacer actividades también vía Zoom, porque todo eso se pierde también. También las actividades extraprogramáticas de estos profesores o kinesiólogos que iban a la residencia, que pasaban por varias residencias, también tuvimos que eliminarlo. Entonces las actividades que se hacen son en forma interna. Por lo tanto, también se han afectado en esa parte. Sí. Así es que esto es prácticamente que estar en una cárcel, pero obviamente con los cuidados necesarios y tratando de entregarle el mayor cariño posible, si bien no es lo mismo que la familia, pero créanme que el trabajo que estamos haciendo nosotros en cuanto al cariño que le podemos entregar a los adultos mayores es súper grande y es súper desgastante también, pero creo que hemos hecho una buena labor y esperamos seguir haciéndolo de la misma manera. Mario Melín, muchas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Chao.